Excelente. Bienvenido entonces a tu sección y contexto. En este punto hemos trabajado ya cuestiones que tienen que ver con cómo abordar y gestionar nuestros miedos, la cuestión emocional, respiración, hemos hablado de palabras, hemos hablado de lenguaje corporal, hemos hablado, por supuesto, de argumentos o de técnicas que podemos utilizar, mejor dicho, en el momento de conectar con una audiencia, así como generalidades, conceptos básicos de la comunicación que podemos ir aplicando y que, como ya comentábamos, has tenido la oportunidad de en la vida real comenzar a contextualizar, llevar a cabo, como puede ser tu postura, tu lenguaje corporal, tu respiración, tu argumentación al momento de estar estructurando tu mensaje y contestar o hacer un feedback. El día de hoy vamos a trabajar sobre una de las mejores herramientas para generar elocuencia, hacer un feedback, conectar con una audiencia, presentar en público y que esa seguridad con la cual te has preparado, pues lógicamente tenga todo el impacto que estamos buscando. Argumentación y contexto. Para esto hay que entender que la argumentación es el proceso para el cual persuades. Si bien es cierto, Agustín, hemos trabajado sobre elementos tanto visuales como auditivos, como sinestésicos, como incluso al nivel de presentación, cuál debe ser mi lenguaje corporal al estar presentando y estar invitando a una audiencia que conecte conmigo. La argumentación se vuelve el principal elemento de persuasión, porque son literalmente la utilización de esas tres líneas que hemos venido trabajando, como son mis palabras, mi lenguaje corporal y mi vocalización, mi voz, para conectar con la audiencia. El tema de la argumentación es cómo haces que tenga validez ese lenguaje corporal y esa tonalidad. Por muy buen lenguaje y que mi narrativa se considere en base a esto de la vocalización adecuada, no me va a alcanzar porque la estructura de mi mensaje hablado no tiene ese nivel de alcance. La argumentación me permite perfectamente utilizar esta herramienta para persuadir y conectar con la audiencia. Ojo, saber cómo estructurar y presentar argumentos sólidos puede influir en la forma en que somos percibidos y en cómo se reciben nuestras ideas. Aquí cabe resaltar algunos de los principios que habíamos hablado en el tema de las palabras. Habíamos mencionado evitar justamente el tema de muletillas, cesios, vulgarismos, barbarismos y por supuesto el tema de lo que tiene que ver dentro del mismo contexto del vulgarismo, como puede ser las majaderías. Nuestros contextos, nuestro medio en Latinoamérica se presta para que digamos cosas como güey, cabrón, eh, incluso a veces en términos de muchísima confianza podemos utilizar un poquito más avanzadas palabras, pero cuando estamos argumentando, utilizando una idea, estructurando, contestando, es inevitable que busquemos las mejores palabras para explicar. Y con mejores palabras no me refiero a que sean palabras técnicas, sino todo lo contrario, a que sean palabras ad hoc, sencillas. Ya lo decía Aristóteles que debíamos explicar temas, y eso es algo que yo tengo muy grabado y por eso lo comparto, estructurar nuestras ideas y explicarlas de tal manera que un niño de 6 años las pueda entender. Y eso me permite a mí generar ese contexto necesario, en que no necesariamente alguien que sea de mi contexto y de mi medio y que no conozca quizá los términos coloquiales de esa plataforma, de esa técnica, de esa herramienta, pueda tener idea y nociones de qué le estoy hablando. Importante, los argumentos efectivos son fundamentales para una comunicación clara y persuasiva en cualquier situación, ya sea personal, profesional o académica. Antes de pasar al ejercicio de conexión de palabras, ahora que me decías el tema de cómo te estaba yendo en esta semana, ¿cómo cerrarías tú, a modo conclusión, qué ha sido el aprendizaje que has tenido y cómo es que eso sientes tú que realmente es decir, cómo pudieses explicar un antes y un después de ahora que tú has aprendido estos elementos y ahora que estructuras mejor tus mensajes
en cuanto al medio en el que te desenvuelves, Agustín. Bueno, dos situaciones importantes. Una es la presentación del tema de la información presencial, y otra es por llamadas, que es la más frecuente. La primera, en base a los principios que hemos aprendido aquí, que es la seguridad sobre el tema, el conocimiento de mi tema, la vocalización y el lenguaje corporal. Eh, en esa cuestión de la presentación con los directivos, eh, súper claros esos principios y me ayudaron muchísimo a poder presentar bien la información como tal. Y en la cuestión de las llamadas, lo que acaba de decir usted, las muletillas, las barbaridades, un lenguaje exactamente así como dice usted, no tan técnico. La verdad, el regio es muy mal hablado. Entonces, se me pega un poco. De hecho, he empezado a decir mucho y se chingó, que es una forma que ellos dicen, ya se acabó, o sea, ya es todo. Que Y ya se hablando, terminó, ¿cierto? sí, y hablando con ellos se me pega y, sí, licenciado, mire, hicieron esto y se chingó. Pero son cosas que se van pegando, pero igual trato siempre de mantener esto que hemos aprendido, que es formalizar siempre nuestro lenguaje y dar un mensaje muy claro, que no empezar de que sí, la máquina hizo no, nada más, a ver, hicimos esto y esto. No irnos tan técnicos, ser lo más claros posibles. Y todo este cúmulo de cosas me ha ayudado a que el día de hoy pueda presentar esta información de lo más claro posible. Y este sí ha sido un cúmulo de los aprendizajes puestos en práctica. Qué maravilla, qué maravilla. Me da gusto y a la vez creo que estás en un medio, insisto, en el que se nos permite o se nos muestra la claridad justamente de la cual estamos hablando, que es el contexto en el cual nos vamos a desenvolver puede ser bien surtido y bien variado. Hoy, además de argumentación, vamos a conocer justamente eso, el contexto y cómo es que te adaptas al medio en el cual te desenvuelves, porque si tú les das otra terminología, otras herramientas, es como que no una audiencia es que la gente que se sientan en confianza y yo parte de ese grupo, ¿no? Si yo llego con términos superiores a ellos o trato de incentivarles con temas científicos o algo inevitable que tienen hacia mi persona, el ejercicio que tenemos para hoy es de conexión de palabras. Es un ejercicio similar anterior, es un ejercicio donde se nos va no solamente la estructura del mensaje, sino qué tal estamos con respecto a la posibilidad de poder todo el tiempo y que seguramente te ha sido de utilidad a lo largo del tiempo es la lectura. Nuestro cerebro no va a poder argumentar algo que no conoce y que desafortunadamente se queda limitado. Si solamente le he dado 3 líneas de palabras para que expliquen algo simple o no tiene, si no las he leído, no las comprendo, no las utilizo, pues naturalmente mi argumentación va a ser limitada. La invitación con este ejercicio de argumentación es que sea libre, que la estructura sea un formato tal cual fluido, insisto, similar al que hicimos en la sesión anterior. Vamos a suponer que tú tienes en este momento una tómbola delante de ti, que yo estoy meneando los papelitos como si fuese una rifa, y te va a tocar sacar literal 2 palabras. De esas 2 palabras, tú vas a argumentar y vas a consolidar un mensaje. No es que lo digas inmediatamente en cuando tenga las palabras, las puedes escribir, las puedes escuchar y en base a eso estructurar un mensaje. Yo te voy a dar 2 palabras y de esas 2 palabras tú vas a argumentar un elemento, una historia, una narrativa, algo que tú necesites, que sea corto, no necesitas explicar porque es un par de veces. Ejemplo, si yo digo en este momento la bolsa que traía, perdón, aquí ya no es la conexión de la última palabra, me quedé pensando en el último ejercicio. Si Sí, yo sí, sí. digo,
ventilador y pintura. Esas dos palabras las tengo que, a ver, ventilador y pintura. Ventilador y pintura. Recuerdo la última, alguna vez han pintado su casa y han tenido la oportunidad de dar una sola pasada, pensar que ya habían terminado y que cuando ya estaban terminando aparecen manchas en la pared mucho tiempo después porque el tiempo de secado estaba tardando. Para ese tipo de cosas les recomiendo utilizar ventilador. En una ocasión que pinté mi casa, eso hice y evitó que tardara mucho tiempo en darme cuenta que la pared secara y con el ventilador más rápido se secó. Ok, Entonces ya utilicé pared y ventilador. Conté una historia con esas dos palabras. O puede ser un mensaje, pues lo que tú quieras, ¿va? ok, Genial. ok. Entonces, insisto, estamos meneando la tómbola y las dos palabras que vas a utilizar o las dos palabras, primeras palabras que vas a utilizar es café y casco. Ok, va. A ver, aprovechando que estoy aquí tomando café. Mm, mm, mm. Ok, ok, va. Ya sé. ¿Puedo estructurar como empezando con una historia o nada más directo al mensaje? Las palabras necesitan aparecer en... Ah, ok. Eh, Voy a cerrar un poco el micro para... Claro, claro, claro. Bueno, creo que estoy listo. Venga. Va. Mm, ok. En el ámbito de la seguridad industrial, en cuestiones de trabajo de alto riesgo, fundamental, importantísimo, siempre contar con tu sistema de seguridad personal, que es principalmente la utilización del casco. Y no solo esto, es súper importante estar muy pendiente a tu entorno, a tu alrededor, cuando existan trabajos de alto riesgo, maniobras importantes y movimiento de maquinaria pesada. Por eso que yo te invito a que te tomes siempre un café bien cargado todas las mañanas y estés activo y muy pendiente de tu entorno. Bárbaro, te volaste la barda, maestro. Eres el primero Ah, que hace sí. un ejercicio tan completo con la argumentación. En todos los ejercicios que he estado, normalmente hacen historias simples como las que yo te compartí. Y ahorita te fuiste a temas muy técnicos específicos, estructuraste de la P a la A. Si tú analizas tu primer sesión a hoy, vas a encontrar muchísimas diferencias. Y para seguir entrenándonos una segunda vez. Va, Ahora las palabras que vas a utilizar es ejercicio y casa. ok, va, ok, voy a practicar.
Bueno, profe, no estoy muy preparado, tengo bien la idea, no está muy bien estructurada, pero tampoco quiero, extenderme más. Claro, venga. Va, ¿qué tal? ¿Acaso eres una persona que sufre de malestares, dolores, flojera, una vida un poco de disgustos? Bueno, yo te invito a ti a realizar ejercicio todos los días, pues esta actividad ayuda a eliminar sustancias y malestares que a nuestro cuerpo no nos benefician. Es por eso que yo, con todo mi corazón, te invito y te imploro a que hagas ejercicio diario, no importa en dónde estés, si es en tu casa, si es en el gimnasio, si es en el parque, donde sea, es importante que realices actividad física para tu salud y mejoramiento de tu calidad de vida. Excelente, excelente. No, hombre, estás preparado, más que preparado. En la parte que tiene que ver con ya la personalización de los mensajes, tiene mucho que ver el contexto en el cual tú quieres desarrollar. Y si te fijas, tú quieres generar instrucciones, invitaciones a algo formal. Perfectísimo. Va a haber quien haga comedia de esta argumentación. Me ha pasado que hay gente que trae más la parte del chiste. Va a pasar que hay gente que Ujú. más trae la parte de su persona. Va a pasar que hay gente que literal, me ha tocado ejercicios de argumentación donde literal la gente cuenta similar al ejercicio de hoy. Quiero compartir porque se desahogan. Hay gente que literal no somos escuchados, Agustín, y cuando no somos escuchados es o sea, vas a decir lo que traes. Sí, sí, Y sí. esto es bien importantísimo resaltar porque a partir de ahí tú puedes generar nuevos contextos, nuevas líneas en las cuales tú te puedes desenvolver. La misma identificación de cosas que acabas de hacer en el tema de tu comunicación es la misma línea que yo te recomiendo en el tema de tu personalización de tus mensajes en cuanto a cómo lo haces, porque eso te va a permitir trabajar mejor tus contextos ahorita que los conozcas y lógicamente generar tu propio estilo. Algo fundamental que yo siempre trabajo en los ejercicios es genera tu propio estilo. Vamos allá. Jorge, bienvenido. Jorge, te comento brevemente que vamos a hablar hoy de argumentación y contexto y que la argumentación y contexto van a ser elementos clave con los cuales vamos a sellar, pactar prácticamente los ejercicios, lo que hemos venido trabajando para hoy comenzar a trabajar también en lo que es la estructura de nuestro discurso. En nuestra próxima sesión, como ejercicio final, lo último que haremos es dar nuestro discurso. Literal, tendremos esta semana para prepararlo. Afinaremos nada más previos detalles y en la próxima sesión solo finalizamos dando tu discurso, dando algunos elementos clave al final, quizás un feedback, Sí, perdón pero que le es interrumpa. ¿Sería importante. discurso aquí o discurso a público? Es discurso aquí. Ah, yo me sé que a público. Ajá. No, es aquí. Nuestro público vamos a ser nosotros y vamos a tener la oportunidad de trabajar si es en un discurso escrito, si es un discurso que tú quieras improvisar, si es un discurso que tú quieras tener un soporte por ahí y darlo, y vamos a conocer la estructura desde hoy. Para avanzar justamente y poder llegar a ese apartado, hemos explicado y hecho algunos ejercicios con respecto a qué es la argumentación. Y para que la argumentación se dé adecuadamente, comentaba con Agustín que tiene que ver con esta capacidad de poder no improvisar, pero sí dar la estructura ya del mensaje como la hemos platicado anteriormente, con una vocalización adecuada, una dicción adecuada y por supuesto evitando a toda costa el uso de muletillas. Dentro de los planos que me van a ayudar a mí a crear, personalizar mis mensajes y hacerlo de buena manera, es que conozcamos los diferentes tipos de argumentación. Se encuentra, por ejemplo, la argumentación inductiva. Esta se basa en la observación de casos particulares para llegar a una conclusión general. En este tipo de argumentación, la evidencia se utiliza para respaldar la probabilidad de la conclusión. Cuando utilizamos esta argumentación inductiva, como su nombre lo dice, lo hacemos de tal manera que invitamos a mi interlocutor o a mi audiencia ir básicamente de lo particular a lo general. Decimos cosas como, en base a estos hechos, en base a estos datos, va a suceder esto.
Entonces, induzco a que la gente previamente se vaya dando cuenta ya de cuál va a ser el resultado final. Si yo utilizo constantemente todas las mañanas este aparato, seguramente tendré problemas de la vista y generará distorsión de mi realidad debido al uso excesivo de este celular. ¿Qué otras cosas pueden pasar con la gente que utiliza desde temprana hora el celular y la gente ya se va sobre la argumentación de lo particular a lo general que yo le expliqué? La siguiente argumentación tiene que ver con una argumentación deductiva. Se basa en la aplicación de principios generales o reglas para llegar a una conclusión específica. En este caso, la conclusión se deriva lógicamente de las premisas. A diferencia de la anterior, en la inductiva, donde yo te voy induciendo y te voy llevando de casos particulares para destinarte a algo general, aquí partimos de algo diferente. Es totalmente lo contrario, de lo general a lo particular. Hablamos quizás de datos donde en México el 40% de la población se encuentra inactiva en cuanto a su actividad física. Eso ha llevado también que tengamos casos específicos en enfermedades como la obesidad, diabetes y no sé qué. En nuestros hogares encontramos argumentos, ¿sí me explico? Es de lo general a lo particular. Agustín, Una, adelante. y una, podría decirse que la inductiva, digamos, no me gusta la palabra, pero sería como un convencimiento o un darte a entender, y la deductiva es quizá el dato bruto, algo que no puedes, digamos, refutar, así como eso, de que el dato en México es este. Pregunta. En los dos pueden utilizarse los datos. El tema es que aquí en esta inductiva, ciertamente la persuasión es justamente para tratar de convencerte, validar. Yo presento una serie de hechos, acontecimientos que ya sucedieron, que están pasando y que necesito que te des cuenta que eso puede generar una... Tú generas la conclusión o haces que el público genere su propia conclusión, pero los induces al lugar donde tú quieres que vayan. En todas las argumentaciones, los elementos van a ser los mismos que tienen que ver con lo que hemos trabajado. Una invitación a que mediten, a que piensen, reflexionen. Sin embargo, el diferente tipo de argumentación me permite, uno, utilizar diferentes líneas de palabras y contextos que yo utilizo, y dos, generar esos hechos y esos acontecimientos justamente hacia lo que yo quiero respaldar como conclusión. O sea, que no haya objeción alguna y que si tienes una objeción, regreso al tipo de argumentación que te estoy diciendo, pero sí tiene que ver con eso que tú me dices. En esta inductiva, insisto, tiene que ver con de los actos particulares a algo general. Mira, no es la primera ocasión que hemos dejado el piso manchado. En cada vez que dejamos el piso manchado, el cliente tiene una queja. Tenemos que volver a retrabajar y ese retrabajo se origina en qué, y ya el trabajador puede decir, pues que estamos perdiendo capital, que estamos, o que te digan, no pasa nada. Ok, nos vamos a la deductiva. Aparentemente no es así. Pero si tú analizas el tiempo de operación, el tiempo que se te está pagando, el tiempo, ya vamos a ese dato específico donde hablamos de actualmente el jefe me pasó, actualmente la empresa estamos perdiendo 20%, solamente 20% del tiempo, donde yo ya le digo y el argumento en base a ese resultado final. Voy al revés. Este resultado final me trae a que tú entiendas que este caso particular tiene como consecuencia esto. Vamos a la argumentación analógica. Cada contexto, y ahorita lo vamos a explicar el por qué, va a requerir de un tipo diferente de argumentación. En la argumentación analógica se establece una comparación entre situaciones similares para inferir que lo que es cierto es un caso, también lo será en otro. Se utiliza la analogía para respaldar la conclusión.
Este caso es más simple. La analogía se utiliza como argumentación solo para decir, en este momento, en la casa del vecino, se metió el agua porque no impermeabilizó durante 3 años su casa. Nosotros tenemos 3 años sin impermeabilizar nuestra casa. ¿Qué crees que va a pasar? Entonces utilizo una analogía para llevar a una conclusión específica que yo quiero que tomen. Es mucho más sencilla. Las analogías trasladadas a actos muy específicos, más que obviedad, hay que tener mucho cuidado con no hacer ver como si quisiéramos que el público sea como de, qué bobo, pues date cuenta. Sino que sí sea muy, muy obvio, como de, comprende que esta situación ya pasó y si seguimos haciendo esto, muy probablemente vaya a pasar. Argumentación por autoridad. Esta es una de las que más se utilizan, es una de las, pues que lógicamente la envergadura, la jerarquía, los datos, las cosas que sucedieron y el contexto en el que te mueves van a ser posible que ocurran. Se apoya en la opinión o testimonio de expertos o figuras de autoridad en el tema para respaldar la conclusión. La credibilidad del autor o la fuente es fundamental en este tipo de argumentación. Si vamos a hablar de presentaciones, respaldos como INEGI, Harvard, ciencias, datos científicos históricos, de gente que estudió el caso y ya lo presentó. Si estamos hablando en una línea directa donde no voy a hablar, ¿sabías que el 33% de la gente que trabaja en obras sufre un accidente por lo menos una vez al año? Quizás no voy a llegar con ese argumento con la gente, pero bueno, para evitar accidentes, el jefe, para evitar esto, sabían que tenemos como pérdida, sabían que si no usamos el casco podemos perder la vida, sabían que en tal obra. Entonces, ya utilizo argumentos datos históricos que respaldan de fuentes bibliográficas, fuentes científicas, si el contexto me permite que lo utilice. Puedo utilizar argumentos de otro contexto donde personas especialistas o personas que tienen esa autoridad me lo han dicho. Es que no debiera ser así, pero el cliente así lo quiere. No debiera ser así, pero el jefe así lo pide. No debiera ser así, pero así es como se nos indicó. Ese documento, esa autoridad me respalda para decir que así debe ser. Y la tercera es, yo soy la autoridad. Cuando yo soy la autoridad, es similar y es un caso muy extremo y mal, yo soy tu madre. Porque ese tipo de argumentos autoritarios nos los enseñaron siempre. En un contexto que tiene que ver en el plano laboral, de liderazgo, de comunicación en un grupo, tampoco es recomendable que yo llegue y le diga a los niños, maestro, pero ¿por qué vamos a escribir todo eso? Porque yo soy tu maestro y yo te lo dicto. Sino que vamos a utilizar esa autoridad para bien, diciendo, bueno, en esta ocasión me gustaría que confiaras en mí porque soy tu maestro y como tu maestro, solo quiero lo mejor para ti. Y vamos a utilizar, me explico, habrá personas a las cuales no les pueda presentar o no tenga yo a la memoria en ese momento un argumento presentar datos. Si estoy con jóvenes de secundaria, de primaria, tampoco es que voy a utilizar, bueno, niños, es que sabían que el 33 o el 55% de la población en China que hace este tipo de escritos termina siendo exitosa porque ellos es irrelevante, el éxito lo miden de una manera diferente y no va a tener alusión. Además de que no me voy a inventar el dato por inventármelo porque en más de una ocasión, además de que puedo quedar grabado, además de que me pueden evidenciar, pues no es una utilización lógica, es como mentir por mentir. Esta argumentación por autoridad puede ser en esas 3 líneas y es de las más utilizadas porque es muy fácil respaldar tu opinión en la opinión de más expertos. Y está súper, siempre y cuando, insisto, la sepamos manejar. ¿Dudas con estas? Jorge, ¿dudas con el tipo de argumentación? Si no hay dudas, el ejercicio que sigue, vamos a dedicar un par de minutos a que preparen una argumentación. ¿Me Solamente puedes una mejor línea de explicar lo que argumentación. del tiempo que no llegué, por favor? Un resumen.
Otra vez, ¿cómo? Es que me están... Ahora sí te escucho, dime, Jorge. De lo que no estuve diciendo. Se desconecta. Más bien, te quitas el micro, no te alcanzas a escuchar. Déjalo abierto, ahí. Listo. Ahora sí, dime. Ajá, que si podría explicar de lo que no llegué. Ah, lo que no llegaste es esto nada más. La argumentación y contexto. Y la argumentación es básicamente la manera en cómo tú persuades una audiencia. La argumentación es la utilización de tus palabras. Entonces, cómo utilizas tus palabras para estructurar y darme tu mensaje es cómo es la argumentación. En este momento lo único que hicimos fue un ejercicio previo de argumentación donde dijimos, Agustín me compartió algo que había sucedido en la semana. Lo que tú buscas es convencerme de algo. Esa argumentación es importante porque argumentos, ya sea personal, profesional o académica. Y hablamos de que la argumentación tiene que ver con saber cómo estructurar y presentar argumentos sólidos, puede influir en la forma en que somos percibidos. Si tú me quieres vender la idea, Jorge, de que el Ajá. refrigerador que tienes ahí atrás es la mejor marca que has comprado y me recomiendas comprarla, tus argumentos de cómo hagas esa utilización de las palabras para convencerme que es la mejor marca es tu manera de argumentar. Ujú. Si yo te hablo, el budismo es la mejor religión que existe, porque gracias al budismo podemos experimentar muchos procesos en cuestión de virtud, de la espiritualidad, sin necesidad de creer en algo llamado Jesucristo, porque esa es una línea que no es creíble, ¿sí me explico? Esos son los argumentos que yo podría utilizar para convencer o para persuadir al público de literal creer en lo que yo creo. Tu contestación en base a tus creencias religiosas, el cómo lo argumentas, es justamente esa utilización de la persuasión. Cuando la gente, aquí es un parteaguas y qué bueno que hice ese ejemplo, cuando la gente no utiliza esta línea de argumentación como puede ser inductiva, deductiva, analógica, normalmente utiliza solamente una argumentación de autoridad. Ujú. Porque yo lo creo, porque yo lo digo, porque es lo que debes creer, porque es lo que es que estás mal si tú no lo crees. Es que por cómo no lo entiendes. Bueno, no lo entiendo porque no me lo sabes explicar. En cambio, si tú me presentas datos históricos, analogías y estructuras tu mensaje adecuadamente, puede que en ese momento no me convenzas, pero puede que me hagas reflexionar acerca de mi propia creencia y decir, no lo había visto de esa manera. Entonces, cuando estamos en una conversación, es porque no alcanzo a argumentar correctamente y porque le meto un plano emocional indebido y utilizo palabras y utilizo herramientas que no son debidas. Cuando yo no me responsabilizo por lo que yo estoy diciendo y digo, necesito que, para empezar el tono que utilizo, necesito que termines ese trabajo ahorita. Que necesito. Entonces, no utilizo ningún argumento de mi parte, ni me estoy haciendo cargo de la indicación que yo estoy dando. Estoy utilizando solamente un medio que desde niño utilizamos, ya habla mi mamá y dice que te vayas porque si no te va a pegar. Era un mal y fuimos criados desafortunadamente así, nos enviaban por el otro y nos daban toda la autoridad y la autoridad era, así como me habla mi mamá a mí, yo le hablo a mi hermano. Entonces le decía, y órale, hijo de la... Y ya llegamos peleados. Y ya mi mamá, a ver, tranquilos, y sí, yo la mandé, pero fuimos cedidos con una autoridad que no nos correspondía. Cuando tú no te haces cargo en decir, es que yo creo en Dios, yo creo en este político, yo creo en esto porque a mí me parece, porque en algunos casos, porque particularmente en esta situación, porque así, y dejo de utilizar generalidades en temas como, es que siempre otros gobiernos, es que todo el tiempo, entonces generalizo, y cuando generalizo, yo estoy tomando
un segmento muy pequeño de un caso particular de algo que ocurrió mal para expandirlo, entonces pierdo credibilidad, porque la gente ahí ya no comprendo que la gente, así como yo tengo particularidades que recordar, la gente también las tiene. La argumentación literal puede ser tan persuasiva que tú puedes dejar a la persona pensando, a veces incluso sin ni siquiera contestar. Existen líneas de contestaciones muy inteligentes donde no caes en el juego, donde le preguntas, ¿y tú por qué crees eso? No, bueno, es que dicen, pero no me has contestado, ¿por qué tú crees eso? No me hables de INEGI, no me hables de que la Biblia, no me hables, dime tú por qué crees. Y entonces abrimos una argumentación muy directa y tú debes mostrarte vulnerable en decir, mira, yo creo, porque a mí me pasó un hecho así, así, así. Yo estaba por morirme, me dijeron que estaba desahuciado, me dijeron que ya no iba a poder. Yo simplemente tuve mucha fe, creí y me salvé. El médico me dijo que fue un milagro. Ah, ok. Tienes mucho más credibilidad y argumentación cuando es un hecho que tú mismo validaste que cuando tú me presentas 300 datos históricos. Porque si no, no. Estamos. Dicha toda esta novela, necesito que piensen un objeto a su alrededor y que me persuadan, que argumenten, que me digan un argumento que me convenza a mí de lo que ustedes quieran, de comprar, de reflexionar, de meditar, de que hicieron una buena compra, de que es una situación cómoda, de que cualquier objeto que tengan alrededor, quiero que analicen y argumenten sobre ese artefacto. Que eso me lleve, insisto, a una invitación, a reflexionar, a convénzanme de algo, argumenten de algo que tengan a su alrededor. Tienen 2 minutos para ver algo y crear su argumentación.
Listos, vamos allá. Jorge, dime por favor, convénceme acerca de cualquier elemento que tengas a tu alrededor. Todo tuyo el escenario. Sería buenas tardes, público en general. Les recomiendo que puedan leer este libro de la nueva escuela mexicana. Se llama Ética, Naturaleza y Sociedades. Contiene las tres disciplinas, que es historia, geografía, formación cívica y ética, y que está compuesto por el campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades de primer año. Y aquí viene la grandes temas, por ejemplo, de la zona sísmica, está acá. Y viene más sobre el cuidado del medio ambiente, sobre las artes, el cuidado del cuerpo. Les recomiendo que puedan leerlo. Y también viene con materiales reciclables. Y cada grado, cada grupo, o cada campo formativo, y aquí viene la colección, el grado, el grupo, y viene ilustrado acá la arquitectura maya. Espero que lo puedan ver también digital. Cuando es gratuito, solamente a los estudiantes se los dan, y es por la Secretaría de Educación. Espero que lo puedan leer. Solamente es implementado por Educación Básica. Gracias. Excelente, excelente. En cuanto a argumentación entre inductiva y deductiva, utilizó argumentos literal físicos, algo fundamental que igual en una presentación más formal no debería pasar. Pasa aquí en la cámara que es que no me tape el rostro del objeto, pero si se fijan, el objeto me sirvió de alguna manera para argumentar. Este libro basado, la SEP trae este hecho y si leen este hecho, ¿qué pudiésemos haber mejorado? Quizás la invitación de, si ustedes son capaces de terminar o leer este libro, van a poder lograr y ya. O pudimos haber utilizado quizás al final la argumentación, la que me hace la analógica, donde me llevan. Más alumnos que han leído este libro han encontrado que incrementaron su IQ en ustedes si lo leen. Sí me explico, pero está muy bien. Ya tus palabras, no usaste muletillas, utilizaste los argumentos de línea. Está perfecto. Siguiente caso, Agustín, vamos allá. Va. Bueno, mi café Starbucks. ¿Por qué Starbucks? Bueno, el ritmo de vida de hoy debemos rendir de mañana hasta tarde, por lo que es esencial estar muy activos durante la jornada. Me gustaría platicarles que el día de ayer trabajé hasta tarde, varias, varias horas de jornada laboral y descansé hasta la madrugada. Y el día de hoy tuve que despertarme pronto. Bueno, ¿cómo es que logro rendir? Esto ha sido gracias a mi bebida favorita, Starbucks, un café muy rico, muy sabroso. Quizá nos vamos un poco por la marca, pero en sí esta bebida me ha ayudado a estar muy activo y estar eh, preparado durante mis labores. Además, me respalda que es una marca de calidad a nivel internacional, bebida que vende 5 millones de cafés diarios. No, no por bonitos se venden, sino por efectivos y muy sabrosos. Te invito a probar tu café en tu sucursal más cercana. Genial, hasta ganas me dieron de comprarlo. Ya se me antojó porque voy a rendir hoy todo el día. Bárbaro, para todos los amantes y consumidores del café, realmente. No, súper bien, Agustín, insisto, la parte vas a poder tú revisar tu sesión 1 y sesión 7 y 8 y ambos han mejorado muchísimo. Jorge, tu manera ya de abrir tu paladar y de por lo menos argumentar el tema de lo que quieres decir es mucho más clara. En el caso de Agustín, pues lógicamente el medio en el que se desenvuelve y lo que nos explica a través de la estructura, tienes una forma dinámica de estructurar los mensajes adecuadamente y eso
te va a llevar una gran ventaja. Genial, felicidades a los dos. La capacidad de formular preguntas adecuadas, algo fundamental dentro de la argumentación que quiero compartirles antes de irnos a un pequeño receso, es que la capacidad de formular preguntas adecuadas es más valiosa que la habilidad de dar respuestas precisas. Cuando antes, algo fundamental que esta parte yo les recomiendo de verdad tener en cuenta, es que una vez que ustedes comiencen a aplicar estos elementos y digan, ya soy mejor hablando, es que sean muy finos en qué argumentos realmente van a utilizar. Hay ocasiones en las que las personas nos hacen una simple pregunta, y yo genero una contestación que me lleva mucho más allá de contestar esa simple pregunta. La más tradicional puede ser ¿cómo estás? Entonces, yo puedo contestar el ¿cómo estás? Con bien, mal, ¿no? O puedo contestar con una pregunta de ¿cómo estoy en base a qué? Exactamente a qué te refieres. ¿Cómo estoy en finanzas? ¿Cómo estoy emocionalmente? ¿Cómo estoy? Porque la pregunta ¿cómo estás? Es muy general y en ocasiones, insisto, mi contestación me lleva al ¿cómo estás? Bien, porque este fin de semana me fui a la playa y fíjate y allá y mi familia, termino haciendo un cierre que no tiene nada que ver con la pregunta. Hay ocasiones en las que la gente me pregunta, oye, pero ¿por qué hiciste eso? Y entonces mi emocionalidad, mi ego o mi miedo me puede llevar a, lo hice porque en otras ocasiones me han dicho y ahora lo hice. A ver, solo te pregunté, ¿por qué hiciste eso? La pregunta al por qué es, porque es mi trabajo, porque esa fue la indicación que recibí, o puedo contestar perfectamente con una pregunta de, ¿por qué hice qué? Eso, ¿a qué te refieres? Pintar la pared de ese color. Ah, es que esta casa iba, ok, ¿me explico? Entonces, su capacidad para poder argumentar va a ser mejor utilizada en el momento que la gente, su interlocutor, les haga esa incisión de específicamente qué quiere saber. Entonces, no hablo por hablar, hablo en la medida de lo posible de lo que realmente me están preguntando. Y para saber realmente lo que me están preguntando, yo debo saber responder con otra pregunta. Los políticos efectivos no son buenos solamente orando y hablando en público, ni conectando, ni motivando. Son buenísimos, no es la palabra evadir, pero son buenísimos llevando a otro nivel a través de las preguntas. Contestan con otra pregunta. En el plano de las ventas, contestar con otra pregunta es una de las mejores maneras de llevarme al punto donde el cliente realmente quiere saber. Es que ese precio es muy caro. ¿A qué se refiere específicamente con caro? ¿Es que no lo alcanza a pagar o es, lógicamente tengo que ser cuidadoso con el tipo de persona con el que trabajo, porque si le digo, es que no le alcanza, pues lo voy a, o sea, no se trata de eso, se trata de decir exactamente a qué se refiere con caro. Caro para la calidad que ofrece, el color es algo que no le agrada. Caro en cuanto a la competencia. Genial, ya tengo un referente. Él me está comparando con mi competencia. ¿Qué le ofrece mi competencia que yo no le estoy ofreciendo? Bueno, es que mi competencia me da más crédito, me da aire acondicionado y me da, ok, entonces voy más específico sobre lo que realmente. Si yo estoy argumentando, estoy convenciendo, porque de eso se trata la relación. Si yo estoy persuadiendo a una dama, si yo quiero persuadir a una dama de que salga conmigo, no me la voy a pasar argumentando, tirando, es como lanzar un montón de escopetazos a ver cuál de todo lo que dije impacta en ella. Va a ser mucho mejor que yo le haga preguntas muy precisas en cuanto a por qué no, cuáles son sus gustos, qué sí le gustaría, qué no, en lugar de ser bateado a la primera con un no es o un por qué no. Por ejemplo, llego con una chica que ya generé confianza, oye, ¿te gustaría que fuéramos a cenar juntos? No, no puedo. En lugar de decirle, ¿por qué no puedes? Y hacerla sentir incómoda, yo puedo preguntarle cualquier otra línea de productos. Es porque en este momento no estás para generar agenda, es porque te encuentras demasiado saturada de trabajo, quieres que lo analicemos después, es porque, si me explico, yo soy muy incisivo en la pregunta para que la persona me conteste y en base a eso saber
si en efecto soy yo con el que no quiere salir o específicamente es su situación. Y en base a eso van a generar mejores argumentos. Rápidamente para cerrar, el contexto tiene que ver con dónde estoy utilizando el argumento. Ya lo hablábamos previo al inicio de la sesión, ya lo hablamos ahorita. No es lo mismo estar generando argumentos con niños de primaria, con niños de secundaria, niños de prepa, en el trabajo, con albañiles, en una universidad, en un plano, porque el contexto me va a requerir que la utilización de mis palabras y la utilización del tipo de argumento conecte específicamente con ese contexto en el que me estoy moviendo. En base a ese contexto, yo voy a utilizar herramientas adecuadamente. Tómense 5 minutos y tráiganse una libreta y una pluma porque vamos a pasar a estructurar, vamos a conocer el formato tradicional de cómo estructurar un mensaje para un discurso y la forma tipo charlas TED, ¿vale? Descansen 5 minutitos, volvemos ahorita. Sí. Genial, ven mi pantalla, ¿cierto? Estructura de un discurso. Lo que vamos a manejar es básicamente su titulación, la cláusula, la última actividad que prácticamente donde vamos a poder validar que todos los elementos, todas las herramientas, todo el conocimiento, toda la práctica que hemos tenido oportunidad de compartir, pues tienen toda referencia e intención de llegar hasta acá. Si bien es cierto, no todos nos vamos a dedicar en este momento a generar o a competir en un concurso de oratoria, o quizás no vamos a dar una charla tipo TED, no vamos a capacitar a nadie más. De alguna manera, el hacerlo hace posible que cualquier otro contexto, independientemente de si tú vas a hacerlo o no, puedas llevarlo de buena manera, puedas en tu clase ya argumentar de mejor manera, puedas estructurarlo, conocerlo y en algún momento, ¿por qué no llevarlo a cabo? La estructura del discurso que vamos a manejar son de dos maneras. El primero tiene que ver con una estructura tradicional. Y con estructura tradicional, entiéndase, tanto la participación en un concurso de oratoria como tal, como la parte protocolaria de universidades, instituciones académicas, de cuestiones políticas o de cuestiones o instituciones federales que han protocolizado la manera en cómo se hace presentaciones en público o referencias adscritas al tema de lo que tiene que ver, insisto, con la presentación de un discurso. Este discurso en México es muy utilizado, o esta plataforma es muy utilizado en, insisto, instituciones educativas, gubernamentales y también todavía en algunas instituciones que no necesariamente cumplen con los otros dos requisitos, pero que presentan de manera formal una mesa de presidium. ¿Cómo voy a saber que en efecto se trata de un discurso tradicional y no de un discurso tipo charlas TED o una charla tipo charlas TED o una invitación a dar un mensaje? Porque para que exista un discurso de oratoria tradicional, la preparación previa es un acto simbólico preparado donde hay una mesa de presidium, donde tenemos invitados de honor, donde tenemos quizás jueces que van a validar mi participación y donde el protocolo de participación que me corresponde dar va a ser donde previamente voy a ser anunciado. Nunca va a pasar que un discurso de oratoria lo van a tener que improvisar porque son eventos que ya fueron programados con antelación. A diferencia de estar en un grupo y que me inviten, le gustaría participar, darnos unas palabras, estoy en otro contexto y le gustaría decirnos unas palabras motivacionales, les gustaría, aquí es un documento, es un discurso que voy a tener oportunidad de preparar previamente y teniendo en cuenta el contexto al cual voy dirigido. Fui invitado como padrino de maestros para la generación 2020-2024. Por supuesto que mi discurso protocolario tiene que ver con un acto donde la universidad va a presentar al rector, al invitado de la SEP, a otros maestros, aplausos para la mesa de presidium y ahora sí me van a presentar y ahora con ustedes para darnos unas palabras el maestro.
Ese es el primer requisito, los lineamientos generales que van a encontrar en un discurso de oratoria tradicional. Todavía se utilizan, entonces las partes que vamos a trabajar es frase de apertura, saludo protocolario, introducción, cuerpo del discurso, el exhorto y el cierre. Esto ocurre también en un discurso donde vamos a participar en un concurso de oratoria. Vamos por partes. La frase de apertura lo que busca es llamar la atención. En esta frase de apertura, lo que vamos a hacer normalmente en un discurso tradicional es utilizar una frase de un personaje célebre y por supuesto una frase que vaya ad hoc al tipo de discurso que voy a dar. Si voy a motivarlos en cuanto a la disciplina, si voy a motivarlos en cuanto a terminar sus estudios, si voy a hacer una invitación o participación general con respecto a la importancia de la educación, de la institución, del voto, de todas las frases tienen que ver y alusivas a lo que voy a hablar. Entonces, puedo utilizar como la que utilizó Jorge anteriormente, una frase célebre de un autor. Podemos utilizar frases célebres de la gente siempre elige personajes que todo el mundo ubica, Einstein, Nelson Mandela, Jesucristo, pasajes que ocurrieron. Normalmente es así porque actúo bajo el reconocimiento de una persona que ya está ahí. No es regla, pero normalmente va a ser así. ¿Cómo puedo hacer otra frase de apertura? Mi otra frase de apertura es algo que yo me inventé, que yo digo y que no digo el autor. En esta frase de apertura, en el plano tradicional, voy a decir la frase y el autor, pero si no tengo un autor y la frase yo la estoy diciendo, no voy a decir Cristian Chávez, solo voy a proseguir con mi frase de apertura o incluso puedo decir anónimo, pero no voy a decir el agua es el elemento clave que nos hace vivir. Cristian Chávez, no digo eso, utilizo la frase de apertura, el agua es un elemento clave que nos hace vivir. Y listo, ya voy a pasar a la segunda parte. En esta primera parte, lo que tengo que hacer es llamar la atención. ¿Cómo llamo la atención? Comienzo fuerte. No me puedo guardar mi discurso para medias, hablar fuerte. Desde aquí ya estoy. El agua es el elemento clave que nos mantiene hoy en día vivos. Ya utilizo desde ahí mi vocalización, utilizo un lenguaje corporal y una apertura totalmente, porque insisto, es llamar la atención desde mi frase de apertura. Nunca inicio cuando ya alguien ya me presentó. En estos actos ya dijeron mi nombre, ya dijeron qué voy a hacer. Nunca inicio un discurso, hola, buenas tardes. Eso ocurre después. Yo arranco totalmente con mi frase de apertura. El tiempo es el recurso más importante con el que todos contamos. Agustín Yáñez. Jorge Campos. Listo, ya vi la apertura y ya. Lo que viene después es el saludo protocolario de mayor a menor. Aquí sí, ya digo, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con gran gusto a, como dijimos que hay una mesa de presidium, el saludo protocolario siempre es de mayor a menor rango. ¿Cómo sé cómo están acomodados y cómo es el de mayor rango? En una mesa de presidium, siempre el de mayor rango está a la mitad, al centro. El rector, el presidente, el invitado, el presidente, la jerarquía más alta siempre está al centro. Luego le sigue a su derecha el siguiente rango más importante y a su izquierda el que le sigue. Y vamos otra vez, derecha, izquierda, hasta llegar a las orillas de la mesa de presidium. Centro más importante, derecha al que le sigue en importancia, izquierda al que le sigue en importancia, nuevamente derecha al que le sigue en importancia, nuevamente izquierda. Normalmente así va a ser. Y el saludo protocolario, ahí sí utilizo, insisto, la línea de muy buenas tardes. ¿Cómo es de mayor a menor jerarquía? Nunca saludo primero al público y luego a las autoridades. Siempre es primero la autoridad, luego la autoridad y después al público. Cuando aquí hay, sí, Agustín. Sí, bueno,
La identificación de las jerarquías, bueno, ahorita no lo platica, va derecha, izquierda, pero generalmente siempre tiene usted un papelito, ¿no? O sea, de que el presidente, el secretario, o sea, digo, es bueno saberlo, pero también esa bronca no nos la aventamos, ¿no? De que, ay, pues déjame ver quién está a la izquierda y luego quién va y luego... Esa es una excelente observación. Cuando yo solo conozco un nombre, cuando yo solo sé de que el presidente, y sé que el presidente es contador o tiene el cargo de presidente, pero los demás no los conozco, resulta poco formal que yo haga solo un nombramiento y los demás no. Si yo tengo a mi alcance, aquí hay algo bien importante, se llama protocolario porque yo tengo que saber qué es esa persona. ¿Es señor, es señora, es señorita, es licenciado, es maestro, es maestra, es doctor, es presidente, es qué? Porque lo más acertado que puedo hacer es saludo a nuestro querido presidente, ciudadano, licenciado, contador, maestro, doctor. Ese cargo es fundamental. Si no lo conozco, no me meto en problemas si no lo voy a nombrar. Si solo me sé el nombre, sí puedo utilizar solamente el nombre de las personas, pero es muy recomendable que conozca el cargo que tienen. Para esto, yo ya debo saber, y si por algo ese día alguien no asistió y se cambió la lista de participantes, yo en mi discurso o a un lado en un papelito anoto el cargo y el nombre completo y hago una incisión en mi discurso a sabiendas de qué nombre voy a enunciar. Cuando usted es invitado y usted no sabe quién va a ser parte del presidium, lo que hacemos es un saludo general. Saludo a todas las celebridades, saludo a todas las autoridades, saludo a todas las importantes autoridades, a todas las importantes personas que nos acompañan hoy como representantes en nuestra mesa de presidium. Pero pero nombro de manera general. No me voy de particular y no digo al secretario, al presidente, y a todos los demás, porque es muy poco mal, es mal visto. Mal visto que solamente nombre al presidente y los demás como si no están. En ese caso, preferible decir a todas las importantes autoridades y personas o personajes que nos acompañan el día de hoy en este acto honorífico, en este acto académico. Listo. Si lo hago uno a uno, lo hago con cargo, y si lo hago de forma general, siempre es a la misa de presidium y luego al público. Si en el público hay maestros, padres de familia y alumnos, también me voy por jerarquía. Nombro primero a maestros, luego nombro a padres de familia y luego nombro y queridos estudiantes, participantes, honoríficos que nos reciben el día de hoy. Si no, saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Entonces eso hago que voy de mayor a menor. No porque no sea importante el público, sino porque el acto protocolario consiste en eso. El siguiente paso es básicamente inmediatamente pasar a una historia o cronología. Mi introducción prácticamente tiene que ver ya con la apertura del mensaje que quiero dar. Aquí dije por frase de apertura lo que un personaje dijo y respaldo mi opinión, porque voy a hablar de la puntualidad y digo algo relacionado a la puntualidad de lo que un personaje me dijo. O el tiempo, la motivación, o si es un acto académico en el que están cerrando el ciclo escolar, ya digo, la constancia y perseverancia siempre serán los mejores aliados. Muy buenas tardes, queridas autoridades que nos acompañan el día de hoy. Les saludo con todo gusto al señor, a la señora, al doctor, a la doctora, público que nos acompaña desde maestros, padres de familia y estimados estudiantes. Hace 4 años, cuando iniciamos nuestras primeras clases, es la parte cronológica. En el 2023, mientras estábamos en pandemia, hoy les quiero hablar acerca de la importancia de cualquier cosa que me lleve como introducción a esa historia donde voy a comenzar de lo particular y voy a ir hacia lo general. Aquí comienzo, insisto, con una parte cronológica. Hace 300 años, la humanidad no se encontraba
en situaciones tecnológicas como se encuentran en el día de hoy. Sin embargo, desde entonces eran conscientes de la importancia de dedicarse tiempo día a día. Al día de hoy, el tiempo sigue siendo el aliado más valioso que tiene la humanidad para poder compartir con los demás lo que verdaderamente anhela. Insisto, es cronología. A la gente le encanta que la lleves de la mano en esa cronología y que básicamente le vayas haciendo una inducción de lo que va a tratar. La cuarta parte es el cuerpo del discurso, lo que realmente quiero decir, el meollo del asunto. Hace 300 años hablaba de esto, hoy en la actualidad estoy hablando de la tecnología y hoy digo, hoy nos encontramos aquí con un gusto enorme por concluir lo que hace 4 años iniciaron como una aventura, como algo incierto. Hoy solamente aquellos que fueron capaces de ser dedicados, constantes y atentos a su estudio tienen el gusto de estar presente y finalizar una etapa importantísima en sus vidas. Hoy contamos con la presencia gracias a este acto. Hoy esto simboliza y arrancamos y hacemos, ¿sí me explico? Es esa parte de ya, la parte más fuerte de lo que tú quieres compartir, donde ya haces alusión a lo que tú lógicamente vas a invitar. Hoy estamos en una situación de demasiado descontento, demasiado compleja, donde el poder judicial lamentablemente está siendo corrompido, donde nuestros poderes lamentablemente están siendo divididos por actos en... ¿Por qué es importante que yo llegue a este punto? Porque el siguiente punto es un exhorto. Si yo ya expliqué, ya dije de lo que voy a hablar, ya saludé protocolariamente, ya comencé una cronología y ya fui asertivo con el plano de decir a qué quiero llegar. Aquí está lo que verdaderamente vengo a decirte. Lo que voy a hacer es un exhorto. No tiene sentido que explique y no tiene sentido que esté hablando de generalidades, particularidades, si no voy a hacer una invitación. Lo que quiero que hagas. Lo que quiero hacer es invitarles. Por eso, reflexionemos a dónde nos está dirigiendo esta decisión. Por eso hoy quiero invitarlos a que disfruten, a que este día simbólico realmente lo lleven en su corazón y que pase lo que pase en un futuro, recuerden que lo más importante es estar siempre rodeado de personas importantes. Porque días como hoy recordamos, es esta parte de la invitación, lo que quiero que hagan. Puedes invitarlos, puedes a tomar acción, a votar, a salir a correr, a cuidarse, a lo que tú quieras que haga, que el público haga. Y el cierre es igual de importante que la apertura. Las dos partes, todo el discurso es importante, por supuesto, pero las dos partes más importantes siempre es apertura y cierre. El cierre tiene que ser una frase contundente con la cual vas a ser recordado. Ya los llevaste emocionalmente, ya los hiciste recordar, ya los hiciste reflexionar, ya los invitaste a que tomen acción, ya los invitaste a que piensen en eso que tú quieres que piensen. Tu cierre debe ser contundente, nunca debe ser un cierre de que vayas de más a menos, donde tú ya convenciste, ya los tienes atados y necesitas cerrar con fuerza y de, es todo, gracias. No, porque ya los traías de la mano en algo, es una frase contundente, literal, que haga que realmente eso que tú quieres que hagan. Una frase contundente puede ser otra vez una frase de algún personaje. Por eso los invito a que reflexionen acerca de cómo es que cómo están haciendo uso de su tiempo y que hoy pongas en práctica todas las recomendaciones que ese especialista nos da, porque recuerda, tal como dijo Poncio Pilato, me lavo las manos. Gracias. ¿Sí me explico? O sea, cosas que tengan que ver con inferencia, que ellos los hagan aludir a eso que estamos hablando, o un cierre simplemente con algo que ustedes quieren cerrar contundentemente, pero nunca un cierre así de, ya no supe qué decir y me quedo así como de, pues ya, eso es todo, gracias, porque lógicamente no tiene impacto. Este es, insisto, aquí vienen ya los aplausos, aquí viene ya el protocolo donde damos los aplausos y gracias por tu participación y nos vamos y listo. Esa es la parte, insisto, de un acto protocolario normal que se ve en la política, en las escuelas y todo este show. ¿Dudas en este primer
en esta primera forma de estructura. Para esto les voy a mandar los 2 ejemplos. Hay 2 ejemplos prediseñados que yo les voy a compartir con frases, con textos, para que ustedes tengan una visión previa y digan, ok, aquí es la forma en cómo se conecta. Para que no lo estén tratando de inventar, sino que vean algo y digan, ok, aquí podría, y ya ustedes utilicen su propia línea de argumentos, el propio tema. Hay algo importante que decir aquí es que ustedes eligen el tema. A diferencia de un acto real, ustedes aquí van a elegir el tema a libertad y vamos a simular que es el acto que ustedes quieran. Para la próxima semana ustedes tendrán oportunidad de decidir si eligen este protocolario, donde ustedes dan una frase de apertura, saludan. El saludo protocolario sería prácticamente, le saludo al juez o al profesor, va a ser la calidad o la jerarquía más alta. Y de ahí, compañeros que el día de hoy están con nosotros y ya arrancan a lo que le sigue. Entonces tendrán oportunidad de trabajar en algo así o van a tener oportunidad de poder trabajar en un discurso tipo charlas TED. Más que un discurso, lo que ha hecho esta plataforma es abrirnos un escenario, un protocolo totalmente diferente a lo que tradicionalmente se hacía para darnos un discurso. A diferencia de un discurso tradicional donde existe el protocolo, donde lógicamente los términos, incluso el lenguaje corporal, la vestimenta tiene que ser más formal, en charlas TED existe una comodidad y una diferencia muy notoria en cuanto a la vestimenta, en cuanto a cómo un experto puede compartir su tema y lo vuelve parte y lo incrusta hacia un público. Aquí, en este tipo de escenario, la gente se puede presentar en tenis, de bermudas, pantalón, nada formal. En los otros actos protocolarios es muy normal que vayamos de traje, corbata, saco, porque son actos que esas instituciones así lo han protocolizado. Con esto hago alusión a que no por esto mi lenguaje corporal, mi vocalización, ni todos los elementos que hemos ya trabajado no sean importantes. Son todavía más importantes porque al ser más flexibles y tener más capacidad en que la gente va a estar más en modo chacharachero, más confianza, porque solo voy a una charla, es como soy estudiante y me invitaron a una charla de arranque de clases. Entonces, pues, yo voy, pues nada, cómodo, simplemente cómodo, y voy a ver arriba del escenario a alguien ad hoc al tipo de contexto y al tipo de charla que va a dar. Denme un minuto porque alguien está tocando. Lo que vamos a hacer entonces es que vamos a trabajar nosotros sobre frase de apertura, introducción, desarrollo narrativo, momento de reflexión y cierre memorable y conmovedor. Es prácticamente la misma estructura donde llevo de lo particular a lo general y luego cierro, pero se diferencia en algo muy notorio. Esa es la primera parte, frase de apertura impactante. Lo que buscamos en esta frase de apertura impactante es llamar la atención al igual que en la sesión, al igual que el protocolo anterior. Llamar la atención de la audiencia con una declaración intrigante, una pregunta provocativa o una anécdota fascinante. Aquí en Charlas TED se utiliza muchísimo el argumento de que directamente comienzan con una historia, o directamente hay una que recuerdo muchísimo de una de las charlas que ahorita en cuestión de pregunta, el expositor es presentado, llega al punto y al centro en el que está, donde no se mueven de ahí, y simplemente dice, me pregunto, ¿qué habrá en la mente de los pobres? Y queda en silencio. Y la intriga por la cual una pregunta tan provocativa, tan llamativa,
tan como que incluso puede tildarse o puede aparentar ser incluso ofensiva, donde el planteamiento del experto al que va a dirigir esa charla, si no me equivoco, es de finanzas. Entonces él prácticamente hace su primera intervención con una declaración a modo pregunta intrigante y provocativa donde dice, me pregunto qué habrá en la mente de la gente pobre. Y deja un silencio. Y entonces comienza con la parte de su discurso. Puede ser una pregunta, puede ser la historia, donde igual ocurre la parte cronológica. Hace 25 años, hay otras que yo he visto que dice, cuando fui invitado a dar esta charla TED, me mantuve o estuve emocionado y poco tiempo antes de iniciar, me vi presionado y estaba pensando incluso en cancelar. Me puse muy nervioso y ya no sabía cómo generarla. Hay gente que arranca así. Lo que le sigue es una introducción igual intrigante. Establece el contexto y la importancia del tema que abordarás en tu charla de manera concisa o cautivadora. Normalmente en esta introducción intrigante la gente suele utilizar representaciones que hemos hablado en la argumentación que tienen que ver con datos, datos duros, datos fuertes, datos donde dice qué rollo. Hay una charla TED que habla justamente de los pedófilos y ahí muestran una intervención así, un dato intrigante, muy canijo que tiene que ver con esa parte y es, uff, súper fuerte. Algo importantísimo que traigo a flote es que a diferencia de un discurso tradicional y un discurso o una charla TED, es que la charla TED se me permite utilizar elementos visuales. En el elemento visual puede ser una presentación o puede ser un mini video. Mucha gente hace su frase de apertura, hace una pregunta y luego muestra un pequeño videíto con algo demasiado intrigante, demasiado que me deja, wow. Ha habido también temas de biología donde muestran partes del océano. Primero aquí, siempre creímos que la vida venía del oxígeno, pero nunca nos preguntamos dónde verdaderamente se origina ese oxígeno del cual somos dependientes. Y aquí ya dice, hoy les quiero presentar y muestran el video, un pequeño videíto. La recomendación que siempre tiene charlas TED para los presentadores es que el video debe ser muy corto, muy corto, mucho menos similar a un short, 59 segundos de video nada más, donde yo muestro prácticamente una intriga. Puede ser una escena desgarradora, puede ser algo ahí en esa biología que les platico muestra el fondo marino y en ese fondo marino ocurre algo, hay un acto que a la gente le llama poderosamente la atención. Todo lo que ocurra que pueda enganchar desde ese momento y generar contexto de lo que yo voy a hablar, para luego proseguir al desarrollo narrativo. Aquí es organizar la charla en secciones claras y coherentes, utilizando ejemplos, datos y narrativas para respaldar tu mensaje principal. Algo muy bien visto aquí es que el desarrollo narrativo lo llevan hacia casi siempre su escenario. En mi experiencia, se supone que quien fue invitado a esa charla es alguien experto en el tema. Entonces, casi siempre van a hablar, después de haber hablado de datos duros, siempre hablan de su propia historia. Cuando yo estaba en secundaria, sufría de bullying y recuerdo perfectamente haber tenido y todo este show. Entonces ya aquí se desahogan en cuanto al desarrollo y lo hacen por secciones. Siguen trabajando de hace 20 años, en 35 años, a mis 50 años. No lograba comprender cómo es que se desarrollaba la postergación de actividades llamada procrastinación. O así es como se ve la procrastinación hoy en día y siguen trabajando sobre ese desarrollo narrativo. El que no debe faltar, el momento cúspide donde nos lleva siempre al tema emocional, es el momento de reflexión o cambio de perspectiva. Aquí desafiamos las suposiciones comunes de la audiencia o los invitamos a ver el tema desde una nueva perspectiva generando una pausa reflexiva. A diferencia del discurso tradicional, donde nosotros damos ese dato histórico y los invitamos a tomar acción, aquí viene un dato muy emocional, muy donde invitamos a decir, ¿qué pasaría? ¿Qué sería de tu vida si continúas así? ¿Qué sería si fuéramos capaces de realmente hacer este tipo de cosas? ¿Qué pasaría si te dieras cuenta que tu actitud realmente es lo que hace la diferencia? Porque ya atrás hablé de la actitud, ya dije que
tu actitud es tu forraje más valioso y que independientemente de lo que te pase, te puse ejemplos y te dije, hace 30 años a fulano le pasó esto, esto y esto y pudo hacer esto, esto y esto. Aquí ya te invito. ¿Cómo sería tu existencia si aplicaras esos mismos elementos que aplicó este fulano? Y por supuesto viene la parte fundamental, cierre memorable y conmovedor. El cierre memorable y conmovedor es similar al discurso atrás, donde no cerramos simplemente con un gracias, sino cerramos, concluimos nuestra charla de manera impactante y memorable, motivando a la audiencia a reflexionar, actuar o explorar más sobre el tema. Aquí ya decimos cosas como, y si sigues sin creer en el calentamiento global, a pesar de las cosas que vemos, escuchamos y tenemos, te invito a que salgas de tu casa y veas en este momento al cielo y te des cuenta realmente cómo es comparado con tu infancia. Muchas gracias y me voy. Entonces, esa es la parte del cierre memorable y conmovedor. Algo con lo que dejo, insisto, totalmente sellado el pacto de lo que fui a hacer. En todos estos elementos que ustedes acaban de ver, existe algo fundamental que es ese trabajo que hemos venido haciendo. Si voy a ser informativo, no tiene ningún sentido. Tiene que ser muy emotivo, tiene que ser algo que de verdad le deje algo a la comunidad y en ese algo, lógicamente, los argumentos de seguridad con el cual lo hagan, tiene muchísimo que ver. ¿Qué es lo que yo no recomiendo nunca hacer? Nunca hablar de algo que no dominas. Aunque si bien es cierto, la cuestión emocional se presenta en discursos, yo he estado en discursos donde me llega y me quiero quebrar, hay personas que pueden hacer una intervención en un acto tradicional o en un acto que fui invitado a hablar solamente a dar palabras en general, puedo decir cosas como, hoy les voy a hablar desde el corazón, no traigo nada preparado, pero les voy a decir cosas de mi corazón. Pues debo mentalmente trabajar en eso, sí va a tener un impacto, pero ya soy capaz de generar una estructura. Cuando soy invitado con antelación a dar este tipo de charlas, voy a dar esta estructura y voy a generarlo con cosas que domine. No voy a hablar de datos históricos que no me pueda aprender, de datos históricos que no conozco, de herramientas que no sé, de contextos que no sé. Yo no hablaría de viajes a la luna, porque no conozco ni siquiera cómo se hace un viaje a la luna y aunque lo estudie, no voy a sentir lo mío, porque en realidad yo no me gusta hacer o no estoy preparado para hacer viajes a la luna. Voy a hablarles de cómo dar materias, de cómo impartir, de cómo la emoción, de cómo es un fracaso en el divorcio, de cómo se pudiera evitar. Voy a hablarles de cómo mi existencia, cómo ha sido mi experiencia. Voy a hablarles de cómo nuestro día a día puede convertirse en algo extraordinario, si así lo decido. Voy a hablarles del manejo del tiempo, voy a hablarles de cosas que puedo dominar. En este momento, prácticamente pueden hacer elección de tema y elaboración de lo que ustedes van a hacer. Les voy a compartir en su WhatsApp ejemplos y les voy a compartir también ejemplos de discursos de oratoria donde sí han tenido oportunidad de llevar a cabo, no necesariamente el acto protocolario, pero sí una presentación de oratoria tradicional y donde el tipo charlate también tuvo esa calidad de poder ejemplificarlo y ponerlo en práctica para que puedan esta semana preparar su discurso. Hacemos una preparación previa, dan su discurso y en la próxima y finalizamos. ¿Dudas con respecto a la formación o estructura de lo que acabamos de ver? No, todo claro. Jorge, ¿duda con lo que vamos a hacer la próxima sesión? O lo que vas a tener como tarea esta semana. Quería comentar, este me lo envió, esta presentación me la envió. Esa presentación ya viene ahí dentro de la presentación que te mandé. Ajá. Ya viene ahí, entonces ahí lo vas a poder volver a revalidar. E igual les voy a mandar dos ejemplos de cómo se puede estructurar uno y otro, y les voy a mandar dos ejemplos de dos videos. Uno que está muy bien, uno que participa, fue campeón de oratoria en el 2021, si no me equivoco, y otro, un par de charlas TED para que ustedes vean a qué me refiero de cómo inician, cómo desarrollan, cómo conectan y cómo terminan. Ok, ok. ¿Va? Muy ¿Sí, bien. Jorge? Genial. Pues muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy. Espero de verdad que el tema que vayan a elegir sea
algo súper, 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 súper bien para ustedes. Elijan algo que a ustedes les gustaría compartir, impactar, no para su público, primero para ustedes. Y en base a eso, en los ejercicios, en la semana, si tienen dudas, si quieren que demos una revisión, me lo hacen saber y con todo gusto nos hacemos un tiempo para hacer esa revisión. Les reviso el documento, les reviso lo que consideren que podamos analizar para que ya en el ejercicio ya literal de presentar nuestro discurso solamente hagamos un previo ensayo, una revisión última y literal demos el tiempo para que ya... Y ahora con ustedes, ¿va? Esa es la parte más emotiva y más linda que a mí me gusta de todo el curso, cuando ustedes dan su discurso. Va que va. Genial, pues si no hay dudas, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Prácticamente los estaría viendo la próxima semana para cerrar con broche de oro y en la semana estamos en contacto. Les comparto esa información para que la tengan a la mano y muchísimas gracias por participar el día de hoy. No, pues gracias a usted, profe. Gracias, gracias.